Amigas, amigos, compañeras y compañeros, estamos nuevamente en una entrevista o conversación del diario digital Huerquén Rojo que transmitimos por el canal América Libre, de todo un poco. Y lo primero que les quiero decir es que hoy día vamos a hablar del tema de Siria, de la caída increíblemente rápida, después de 13 años de guerra civil, del régimen de Siria, que en algún momento pareció muy sólido, y que en realidad durante el transcurso de la guerra civil, gracias en gran medida al apoyo de la Federación Rusa, que tiene sus únicas bases militares en el Mediterráneo, en Siria, una base naval y una base aérea, y por eso mismo se la jugó por apoyar al gobierno de Assad, pero también por la intervención muy importante de el régimen iraní y de sus milicias asociadas en el Líbano, Hezbollah, que enviaron miles de combatientes a participar en la guerra civil siria. Eso hizo que en un momento pareciera que el régimen de Hafez al-Assad había triunfado en la guerra. Había zonas que nunca llegó a controlar, porque hay zonas ocupadas por Turquía y sus milicias proxies. Hay zonas ocupadas por los kurdos, apoyados por los Estados Unidos, y hay una zona directamente ocupada por Estados Unidos, además de las zonas militares de la Federación Rusa. Pero en general, el grueso del país, no sé, 2/3 quizás, había sido recuperado por el gobierno de Assad. Y sin embargo, como si fuera un castillo de naipes, en pocos días todo se derrumbó. Y lo que empezó como una embestida para responder a unas provocaciones o bombardeos que habían recibido en su territorio las milicias islamistas de derecha, claro está, de HTS, me van a perdonar que no diga el nombre en árabe. Ellos avanzaron sobre Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria, e increíblemente casi no hubo resistencia de parte del ejército sirio, y la ciudad fue ocupada rápidamente, mientras de manera masiva los soldados dejaban sus uniformes, abandonaban sus posiciones. Hay muchas cosas que no están claras, pero esto siguió sucediendo, y las milicias islamistas, junto con otras fuerzas de la oposición en Siria, respaldadas por Turquía, siguieron avanzando, mientras que otras milicias se les adelantaron y entraron a Damasco, en donde tampoco hubo resistencia, de tal manera que de una manera, yo diría, sorprendente, el régimen se derrumbó después de resistido tanto tiempo, por razones que en realidad no están del todo claras para nosotros. Ni los iraníes ni los rusos esta vez se jugaron por salvar a Assad. Los generales del ejército sirio, aparentemente llegaron a algún tipo de acuerdo para no combatir, y dieron órdenes de no combatir. Y a Assad no le quedó más que escapar con ayuda de los rusos hacia Moscú, donde está allí ahora con su familia.
Incluso en la embajada de Moscú bajaron la bandera siria y elevaron la nueva bandera siria, que es la bandera de la oposición contra Assad. Y eso pasó también en otras embajadas. Un signo claro de que todos se están alineando con el nuevo gobierno. Un nuevo gobierno, y con esto voy a terminar antes de conversar con nuestro entrevistado, un nuevo gobierno que sin duda va a ser muy inestable, está lleno de milicias, ya conversaremos con Claudio, a quien vamos a entrevistar de todo esto, y es posible que una nueva guerra civil que sigue estando larvada estalle en cualquier momento. Hay mucho interés en juego, hay muchas potencias tratando de repartirse los pedazos de lo que hoy parece ser un cadáver, pero no voy a abundar más. Como siempre, les pedimos que por favor apoyen a este canal, a este esfuerzo de tener una voz distinta, alternativa, con análisis desde el punto de vista de la gente trabajadora, de la juventud. Y para eso necesitamos algo muy sencillo. Suscríbanse gratis a este canal. Eso permite que el algoritmo de inteligencia artificial que está detrás difunda más estos programas. Y lo mismo, denle la manito para arriba y si pueden pongan algún comentario. Todas estas interacciones hacen que el algoritmo de YouTube considere interesante difundir estos programas. Y sin más, le pedimos a nuestro director, Willy Zavala, la tradicional cortina musical para comenzar nuestra conversación. ¿Cómo estás, amigo Claudio? Hola, ¿todo bien? Gracias, Patricio, por la invitación. ¿Todo bien por acá? Muy bien. Claudio ya ha estado en algún programa en este canal, un programa que estuvo con nuestra habitual Con mi colaboradora, compañera Olga. Olga Aguirre. Exacto. Claudio, entremos directamente en materia. ¿Cuál es el significado para ti de este cambio tan importante que se ha producido? ¿Quién es un cambio de toda la correlación de fuerza geopolítica? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes los perdedores? ¿Qué se puede visorar hacia el futuro? Sí, mira, un poco tú ya lo adelantabas en tu introducción, que me pareció una súper buena introducción a este tema. Así que te agradezco, Patricio. Y un poco, ¿por qué nos importaría a nosotros aquí que estamos perdidos en el fin del mundo esto que está pasando en Siria? Porque lo que decías tú, ¿no? Cambia todo el panorama geopolítico mundial, específicamente en Medio Oriente. Vamos al grano, la facción que sale fortalecida es la OTAN. Ya decías tú que Rusia, el único lugar que tenía bases militares era en Siria, por lo tanto significa el debilitamiento del eje Rusia, Irán y Hezbollah y el fortalecimiento de la OTAN. Ahí tenemos claramente a Washington, Europa, Israel también. Y cuestionémonos un poco por qué. ¿Por qué si este régimen fue sostenido por tanto tiempo, estamos hablando de 50 años, que los Assad gobiernan con puño de hierro Siria, cae finalmente tan rápido? Que eso es una cuestión importante, una característica importante de esta caída que fue en poquitos días. Tenemos que visualizar que Rusia hoy día tiene un conflicto activo allí en Ucrania, con Ucrania, por lo tanto ahí tiene puesto todo su esfuerzo. Y por otro lado, Irán y Hezbollah, que mantiene los conflictos con Israel, el actual genocidio que lleva adelante el Estado de Israel, conflicto en Libia, por lo tanto, perdón, en Líbano. Por lo tanto, vemos que estos aliados que tenía el régimen de Bashar al-Assad
no dieron abasto, no pudieron seguir apoyando al régimen y a eso se debe la caída tan rápida del mismo. Sí, además Israel ha tomado dos decisiones importantes. Primera, destruyó la fuerza militar de la República Siria, tanto aérea como naval. La Marina Siria ha dejado de existir después de ataques demoledores de las Fuerzas Armadas israelíes. Parece que lo mismo respecto a la Fuerza Aérea. Y el ejército, ya decíamos, se vació. Y lo otro es que Hezbollah, como tú señalabas, que es la milicia chiita en Líbano, más que una milicia, realmente un ejército, muy bien abastecido en el pasado por Irán. En realidad, todos sus cuadros estaban decimados después de todos estos episodios del estallido de los teléfonos, los bits, los tanques, y además ataques selectivos. De manera que bien por eso están en muy mala situación para tratar de ayudar al régimen de Assad, porque están tratando de sobrevivir ellos mismos. La cuestión que nos planteamos ahora es ¿qué gobierno va a haber en Siria? O se va a repartir como un mosaico de reino de taifas, que es la manera que... Eso es una expresión que viene del fin de la última tiempos de la España musulmana, cuando el califato empezó a dividirse en pequeños reinos que luchaban a veces entre ellos, a veces ligados con los cristianos. O sea, una cantonalización. ¿Es posible, crees tú, que eso sea el futuro de Siria? Parece, se nos congeló Claudio. No sé lo que ocurrió. Quizás nuestro director pueda mirar con Claudio qué está pasando. O yo mismo lo voy a llamar. ¿Okay? Vamos a llamar a Claudio. Aquí volví, Patricio, disculpa. Ya se te debe haber caído la internet, supongo. Sí, yo te estaba preguntando, tal cual. Si tú crees, ¿cuál crees que es el futuro de Siria? Si va a ser la cantonalización, o sea, la división en pequeños territorios, a lo mejor cada uno dirigido por una fracción, por un señor de la guerra, fracciones aliadas con Israel, Estados Unidos, con Turquía. Exacto, es difícil hacer predicción, pero lo que vemos hoy día es que, bueno, frente a este muerto, finalmente, este cadáver que queda, tenemos múltiples facciones que están en disputa del territorio. Aparece aquí, bueno, primero los rebeldes, ¿no? Este nombre que es esto, HTS, Hayat Tahrir al-Sham, si mal no pronuncio, quienes son que toman el gobierno, pero también tenemos un impulso también a lo que era ISIS, que en algún momento se creía casi disuelto. También tenemos un impulso a ellos en el sur. Turquía, que aprovecha por el norte de tomar territorio. Por otro lado, tenemos la disputa de los kurdos, que se enfrentan a varios estados, entre ellos Turquía y Siria. Por lo tanto, lo que podemos ver en el futuro próximo es un total descalabro de lo que era el Estado sirio, que ya lleva 13 años en una guerra civil y que parecería no tener fin próximo, cercano. Ahora sí, es importante decir que en este panorama, los rebeldes, quienes hoy día asumen, vamos a decir, el gobierno, toman el gobierno, dan... Otra vez se te congeló la imagen, Claudio. Aquí estoy de vuelta, problemas de conexión. Te decía que quienes toman el gobierno, los rebeldes, rápidamente dan gestos a Occidente de moderación, de querer desligarse
de sus orígenes, que hay que decirlo, que están vinculados con Al-Qaeda, de ahí vienen estas fuerzas, y dar estas señales de moderación. Perdona, con Al-Qaeda y en algún momento incluso con ISIS, el Estado Islámico. Exacto, exacto. Entonces, rápidamente dan señales de pluralismo, de respeto a los valores de Occidental y de ser ellos quienes contendrían una escalada de los islamistas radicales de ISIS. Por lo tanto, hay también llamar la atención que si bien tenemos que condenar los 50 años de un régimen dictatorial y opresor, ojo con a quiénes le están haciendo guiño hoy día a los rebeldes, porque abiertamente están dando pie para que el imperialismo norteamericano, Washington, entre y tome a Siria como un nuevo enclave de su dominio en Medio Oriente y también del sionismo, ¿no? También fortalecer la presencia del sionismo en la región. Entonces, la verdad que es bien convulsivo y sería difícil saber lo que va a pasar. Son muchas las facciones en disputa. En este momento también en el sur de Siria hay otras fuerzas rebeldes que son independientes a los rebeldes que hoy día toman Damasco y que también se encuentran en disputa del territorio. Por lo tanto, es un escenario bastante complejo. Sí. A propósito que tú mencionaste a ISIS, el Estado Islámico, Daesh, también se llama. A pesar de que se le consideraba casi desaparecido en algún momento, ahora dicen que conservan 10.000 combatientes en Siria. Es decir, no es una fuerza desaparecida para nada. Vamos a ver cómo van a jugar ellos en este tablero. Lo que es lamentable de todas formas es que todas estas fuerzas, con todas sus contradicciones y sus luchas fratricidas entre ellos, todas están alineadas con formas que nosotros llamaríamos conservadoras, de derecha, un islam de derecha, cuando son islamistas, fuerzas progresistas, fuerzas basadas en sectores de trabajadores, hoy día están ausentes en esta ecuación siria. Por otra parte, Turquía está aprovechando de ocupar territorio, consolidarlo donde está, porque Turquía hay que recordar que la Turquía actual es el resultado de lo que antes fue el Imperio Otomano. Y Siria era parte del Imperio Otomano, y entonces hay reivindicaciones de recobrar parte del imperio. Eso por un lado. Exacto, lo que hoy día pasa en el norte de Siria. Así es. Por otro lado, Israel, que tiene ocupado y ha declarado anexionado los altos del Golán hace tiempo, que es una zona que está a la altura, desde donde en su momento, en una guerra pasada, los sirios, en acuerdo con los egipcios, atacaban a Israel y lo atacaron en la última guerra importante que participó en los altos del Golán fue la del 73, me parece, la llamada guerra de Yom Kippur. Bueno, aparte de la zona ocupada por Israel, hay otra zona como desmilitarizada, un acuerdo de desmilitarización. Pero Israel aprovechó que ahora ya no hay ejército que se les oponga y que no hay un régimen estable en Siria, y dijeron ya, esto se acabó, no hay acuerdo. Y aprovecharon de ocupar también la zona desmilitarizada. Entonces, como decíamos, es probable que se estén repartiendo los despojos del Estado sirio. Y sí, un poco lo que decíamos en chileno, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Aquí son varias las facciones en disputa y que también entran en sus propias contradicciones. Hay que decir, por ejemplo, la causa kurda, que es una causa legítima, una reivindicación legítima en su territorio, también hoy día hace alianzas con Washington para poder enfrentarse a los estados que tiene del otro lado, como Turquía. Entonces, no es un escenario fácil de analizar. No podemos reducir y analizar simplemente unos contra otros, sino que son múltiples los actores, pero sí llamando la atención de las alianzas justamente que hacen con Occidente, los rebeldes que llegan al poder,
también las facciones kurdas que están allí en disputa, porque lo que hacen finalmente es empoderar el eje OTAN y el sionismo en la región, que eso es muy, muy importante pensando que tenemos varios conflictos armados activos en Georgia, en Ucrania, en Palestina. Por lo tanto, lo que aquí está pasando hoy día es decisivo para la correlación de fuerza a nivel mundial. Sí. Vivimos una época de conflictos, guerras, revoluciones, contrarrevoluciones. En este momento, un analista decía que hay más de 60 conflictos armados activos en el planeta. Lo que pasa es que prácticamente son unos pocos los que salen todos los días, pero guerra hay en muchas partes. ¿Quiénes crees tú que son los grandes perdedores con este nuevo orden geopolítico que se está dando en la región? Parece que no me escuchaste. Disculpa, que estábamos hablando de los conflictos activos. Yo no alcancé a escuchar la última parte, pero decir que también podríamos estar analizando ya una tercera o cuarta guerra mundial, dado todos los conflictos que están activos. Pensemos, por ejemplo, en Yemen también, te decía yo, Georgia en este momento. Por lo tanto, desde una mirada no de la clásica occidental, podríamos estar hablando de la clásica disputa de los imperios en sus territorios que tienen allí en el patio trasero, en el tercer mundo, que es lo que están haciendo hoy día, ¿no? Disputarse su hegemonía en Medio Oriente, en África, también en Latinoamérica, como lo han hecho siempre, ¿no? Como la historia clásica que nosotros conocemos de estos conflictos que se daban quizás en la Guerra Fría, pero es un poquito la lógica que estamos viendo hoy día también. Yo te preguntaba que, en tu opinión, ¿quiénes son los perdedores de este nuevo orden geopolítico que se está dando en el Medio Oriente? Mira, está por verse, ¿no? Pero primero decir los trabajadores y trabajadoras, porque ya sabemos que la burguesía, el capital sirio, rápidamente pasó de los acuerdos con el régimen de Bashar al-Assad a los acuerdos con los rebeldes. Por lo tanto, decir allí primero. También en liquidar lo que habíamos conocido nosotros como la primavera árabe, intentar diluir o liquidar esa gran gesta, ahí hay una pérdida tremenda para el pueblo trabajador sirio. A nivel quizás geopolítico, decir que hasta aquí al parecer sale debilitado el eje Rusia, Irán, China. También por el retroceso que ha tenido Rusia en Ucrania, también, que se da a la par. Pero está por verse también. Son conflictos en disputa. Sí. Nuevamente te estás quedando congelado. Mira a ver qué pasa. Sí, el otro gran perdedor, sin duda, es el pueblo palestino, cuyos principales aliados en la región ahora están muy golpeados. Aunque también hay que decir que el régimen sirio se suponía que era parte del eje de la resistencia, junto al pueblo palestino, a Irán, a Hezbollah, pero en la práctica hace mucho que no hacía nada, ni siquiera para recuperar sus territorios en los altos del Golán. Entonces, la política árabe siempre se ha caracterizado por mucha retórica y pocas nueces. Y muchas traiciones, muchos dobles discursos. Yo creo que eso, bueno, queda muy claro ahora mismo, pero probablemente se va a profundizar. No sé si sí, hay que tener ojo y Patricio también con la escalada de estos gobiernos teocráticos. Ya decíamos que los rebeldes tienen sus raíces allí en lo que era Al-Qaeda y también sus vinculaciones con ISIS. Por lo tanto, tampoco desde el punto de vista de la izquierda revolucionaria nosotros podemos poner nuestra ficha en lo que son gobiernos teocráticos y que además desde ese lugar hacen alianzas con Washington. No, claro, y además todos esos gobiernos son lógicamente hay alianzas de diversos tipos, también hay conflictos con Washington, pero básicamente este tipo de regímenes son profundamente antisocialistas.
estos gobiernos teocráticos. Entonces nunca hay que darles ninguna confianza, porque hay gente que generalmente piensa que son antiimperialistas, porque a veces tiene una retórica, pero la retórica no pasa mucho de eso. Y claro, hay conflicto armado, pero entre diversos actores. A ver, la antigua Guerra Fría entre los dos campos acabó. Probablemente estamos viviendo otro tipo de Guerra Fría, en que cada potencia regional o global moviliza a sus proxies, a sus cercanos. Pero no estamos entre un campo en que la hegemonía la tenía la antigua Unión Soviética, con una economía no capitalista, digamos, y las grandes potencias capitalistas occidentales. Eso se acabó, esa Guerra Fría ya no es la que enfrentamos, y yo creo que eso confunde a mucha gente que intenta reproducir los esquemas del pasado en el presente, y los esquemas del pasado ya no sirven. La geopolítica hoy día es otra. Sí, lo que llamamos, ya no estamos en un mundo bipolar, ¿no? Son varias lo que hablábamos, varias facciones, por lo tanto no se puede reducir, pero sí decir que son territorios en disputa finalmente en Medio Oriente, de lo que sería la OTAN, por un lado, el sionismo y también el eje Rusia, China, Irán. Es una reducción finalmente, ¿no? Porque decíamos, son varios los, eh, los actores, la reivindicación kurda que está ahí presente también, el yihadismo que está presente ahí también, y otros rebeldes que son independientes a los rebeldes que hoy día toman el gobierno. Por lo tanto, es muy complejo y no se puede reducir. Sí. Bueno, Claudio, yo creo que ya estamos llegando al fin de nuestro programa. Y yo pido perdón por mi problema de conexión, ¿eh? He hecho todo lo posible por estar acá. Está bien, te lo agradezco. Si quieres redondear alguna idea final y ya nos vamos a ir despidiendo. Me temo que sufre el boicot de la tecnología nuestro invitado Claudio. De todas maneras, le agradecemos mucho haber estado aquí y sin más, tratando de que en los próximos días o semanas se entienda mejor muchos detalles por qué el régimen de Assad, que en un momento pareció fuerte, se desplomó en días, sin apoyo popular, sin el apoyo siquiera de su propio ejército, y además sin el apoyo ni de Irán ni de Rusia. Hay muchas cosas en juego. Bueno, sin más, le pedimos a nuestro director Willy Zavala que ponga la música para despedirnos de este programa.